Muy bien, comenzamos a grabar la tercera unidad. Voy a exponer la apocalíptica judía, un tema muy importante para conectar el cierre de lo que sería el canon de la Biblia hebrea, para conectar lo que será el Nuevo Testamento, el contexto de Jesús, su vida, su persona, su obra, y lo que está pasando en la tierra de Israel en el siglo I cuando aparece Él. Por eso la apocalíptica es importante para que Jesús, dicho trivialmente, no sea un hombre caído así como del catre, sino que es un hijo de la época, un hijo de las tradiciones judías. Y las tradiciones judías arrastran cierto sesgo de apocalíptica judía, propia de no solamente el judaísmo, sino que veremos también que hay apocalíptica en otros pueblos que están a lo largo del mar Mediterráneo. Pero lo más importante que tenemos que decir es nociones básicas de apocalíptica, ¿no? Primero la palabra apocalipsis en griego, que tiene que ver con la revelación o lo que se revela, ¿no? Lo que estaba oculto en el misterio y se revela, se nos da a conocer. Y la apocalíptica se puede leer de tres maneras diferentes. Primero como teología y espiritualidad. Segundo, como movimiento sociopolítico. Y tercero, se puede leer como género literario, que de esto hablamos mucho. Como teología y espiritualidad, como movimiento sociopolítico y como género literario. Entonces, la apocalíptica llegó a ser el movimiento teológico más importante del judaísmo durante la época helenística, bajo dominación de los griegos, siglo III, siglo II. El judaísmo desarrolló este movimiento llamado la apocalíptica. Y otra cosa, su origen se haya unido a una transformación fundamental del pensamiento teológico del pueblo de Israel, que se llevó a cabo a partir del exilio. Es decir, después del exilio babilónico-persa, Israel vuelve a Jerusalén, se asienta, comienza una gran producción literaria, la gran mayoría, por no decir casi todo el canon hebreo, se redacta en tiempos post-exílicos, y ya en ese germen, ese comienzo de la vuelta del post-exilio, ya se puede hablar de los fundamentos de lo que será la apocalíptica judía, un cambio, una transformación fundamental de ese pensamiento teológico. ¿Por qué? Porque el exilio, recordemos, fue una experiencia histórica muy traumática para Israel, que lo va a cambiar para siempre. El exilio fue un trauma para Israel. Y el exilio pudo haber generado dudas respecto del concepto el famoso concepto de teodicea, es decir, cómo puede ser que un Dios bueno conviva en el mundo con el mal, con el sufrimiento, y no haga nada a veces este Dios, ¿no? Están estas preguntas en el Israel post-exílico. Otra pregunta que se hace Israel en estos tiempos, y la apocalíptica va a salir a responder a estas preguntas, es ¿cómo puede ser que el mundo siga en manos de los perversos? ¿Cómo puede ser que siga triunfando el mal y la violencia? ¿Dios qué hace con esto? ¿No hace nada? ¿Dónde está? ¿Qué piensa? ¿Qué cree? ¿Va a hacer algo? Son preguntas que se generan por el sufrimiento de Israel, la vuelta, la reflexión profunda teológica que hace el judaísmo, y la apocalíptica se va a animar a elucubrar algo con respecto a esto. La revelación de Dios, recordemos, estaba centrada en la Torá y en los profetas. Pero hay un problema. Parece que para los judíos del posexilio, y llegado ya al siglo III y II, esa revelación en la Torá y en los profetas parece insuficiente
¿Para qué? Para entender el presente que estamos viviendo como pueblo. Para entender y encontrar de alguna manera un sentido en la fe. Hablábamos recién del sentido, en la previa de la grabación, sentido, buscarle sentido al sufrimiento, o buscarle algún sentido a esto repetitivo de la historia, y lo he visto todo debajo del sol, vanidad de vanidades, Eclesiastés, Coelet, y ahora la apocalíptica pregunta por el sentido de la fe. Entonces, ¿qué pasa con el judaísmo del siglo III, entrado el segundo? Son como necesarias nuevas revelaciones. Dijimos hace un rato, parece que es insuficiente la Torá y los profetas. La Torá, cuerpo del libro más importante del judaísmo. Los profetas vienen a complementar la Torá, pero parece que queda un sinsabor en el Israel donde empieza a producirse este fenómeno, movimiento apocalíptico, donde necesitamos nuevas revelaciones, nuevas formas de explicar la historia, que sean capaces de generar esperanza en medio de la crisis. Parece que la lectura de la Torá y los profetas en este tiempo no dan una respuesta y no dan esperanza en medio de la crisis, en un periodo donde los griegos se habían impuesto sobre Israel. Ahora bien, cuando la situación empeoró drásticamente, es decir, los griegos los sometieron políticamente, les impusieron su cultura, los judíos están perdiendo su identidad, se desencadena una persecución feroz contra Israel. Los griegos hacen un desastre, sobre todo en su facción, no tanto la facción ptolomea, propia de Egipto, sino la facción seleucida. Hacen un desastre con Israel, estos griegos seleucidas. Entonces, algunos grupos empezaron a intuir que la salida no se iba a encontrar simplemente en el marco de los acontecimientos históricos. La salida para Israel no puede ser que salga de la misma historia, porque la historia no fue siempre mal. Siempre nos pusieron el pie encima, siempre nos subyugaron. Los asirios al reino del norte, los babilonios al reino del sur, después los persas, ahora los griegos, después vendrán los romanos. O sea, la respuesta viene de la misma historia. Si la historia siempre no fue hostil a nosotros. Ellos, en ese periodo, Israel no cree que sea posible pensar en un establecimiento del reino de Dios a partir del transcurso de los acontecimientos históricos. Porque la crisis es muy fuerte, muy profunda, no hay esperanza. La respuesta, dice Israel, no puede venir de la propia historia. Por eso, y de esta manera, surgió una nueva forma de esperanza. No ya del tipo intrahistórica desde dentro de la historia, sino que se la empieza a pensar de manera metahistórica. Esto quiere decir la respuesta a la crisis de Israel, de fe, de identidad, hay que buscarla más allá de la historia. Y se empieza a hablar de que Dios en persona va a destruir los poderes del mal. Dios en persona hará bajar del cielo la salvación. De esto empieza a hablar la apocalíptica judía, buscando una salvación, una esperanza, desde el punto de vista de más allá de la historia, porque de la historia nada bueno puede salir. Dios tiene que venir con algo desde su plano trascendente a salvarnos. Y de eso va a hablar mucho la apocalíptica. Ahora quiero hablar un poco de la apocalíptica como género literario. Esto es fundamental, es importantísimo.
la apocalíptica como género literario. Es como un intento de formular una definición que se pueda comprender de este género literario. Y hay un autor que se especializó en esto y escribió mucho, que fue John Collins. Lo voy a escribir en el chat. John Collins, especialista en apocalíptica. Estamos siguiendo ahí sus ideas. Uno de sus títulos y sus obras, lo traduzco en inglés, dice: a través de la morfología del género apocalíptico. Habla de una morfología, la forma del género literario apocalíptica, y él la describe como que un apocalipsis es un tipo de literatura de revelación con una estructura narrativa. Y se relata como una revelación mediada. Algo está mediado, hay alguien en el medio. Se transmite. ¿Por quién? Por un ser. Por un ser del otro mundo que transmite a un receptor humano. Estas son las características propias de la apocalíptica que Collins trabaja, ¿no? Que se repite en los textos apocalípticos. Esta morfología, ¿no? Y sigue diciendo: desvela una realidad trascendente que es tanto temporal como espacial. Que es tanto temporal como espacial. Podríamos decir del lado temporal esto: concierne a la salvación escatológica, la salvación del fin de los tiempos, escatología. Y desde el punto de vista espacial, el espacio, en la medida que implica otro mundo, es decir, el sobrenatural. El sobrenatural. Para sintetizar hasta acá, la literatura apocalíptica como género siempre va a tener esta morfología, esta forma. Dios en la trascendencia se revela a través de un mediador que dice Collins, de otro mundo, creemos de otro mundo de la trascendencia, la eternidad, pero está ese mediador siempre. Y por último, abajo, el receptor humano. El ser humano frágil, sin entender mucho de lo que está recibiendo, finito, efímero, etcétera, etcétera. Todo lo que caracteriza a nuestra humanidad. Ahora, la revelación de este mensaje puede ser comunicada por un medio. Collins dice ahora que hay un medio que se comunica cuando leemos textos apocalípticos. Y estos medios pueden ser visuales. Los receptores humanos tienen visiones, tienen epifanías, ¿no? Lo visual. Pero también está el medio auditivo. En el auditivo hay discursos, hay diálogos. El receptor humano parece que entra en diálogo con ese mediador sobrenatural. Pero también el medio puede ser escrito. Se puede dar un libro celestial, como pasará tanto en Daniel como en Apocalipsis. Y también se da esto, en menor medida, pero se da por medio de un viaje a otro mundo, cuando el mediador sobrenatural, que le está revelando las cosas de la trascendencia de Dios, le dice: ven, sube acá, para ver las cosas que han de acontecer. Interviene un ser de otro mundo, evidentemente, en estos textos apocalípticos.
ese mediador que hablábamos recién entre la trascendencia, Dios y el receptor humano, ese mediador le interpreta el mensaje al receptor humano, oficia de intérprete, porque el receptor humano no entiende nada de lo que le están diciendo, entonces el mediador sobrenatural le va interpretando qué quiere decir esto, qué va a acontecer, qué va a pasar, en qué tiempo, dónde. El receptor humano siempre es identificado con un personaje del pasado, que generalmente es muy importante en Israel. Esto pasa con Daniel, ¿no? Y todo esto se da porque en el contexto en que se escribe esto hay un momento fuerte de crisis. Y la apocalíptica sale a responder de manera teológica, espiritual, ante esos momentos de crisis. Y lo hace con la autoridad, cuando pone un personaje como Daniel, lo hace con la autoridad de ese personaje fuerte, relevante para la historia de Israel. No va a poner a alguien del presente que no tiene tanto peso, tanta relevancia. Siempre utiliza un personaje del pasado para darle fuerza a los textos, sentido a los lectores. Sigamos con respecto hablando con respecto al receptor humano. Usualmente se describe también del receptor humano la perplejidad, las emociones. Hasta se describe el horror del que está viendo esa visión de cara al mensaje recibido. Son cosas muy típicas que siente el receptor humano. Perplejidad, emociones, hasta horror siente de lo que está experimentando. Esta revelación tiene como finalidad interpretar las circunstancias presentes y terrenas, lo que está viviendo en ese momento el pueblo, ¿no? Que son cosas muy fuertes, graves, caóticas, críticas, ¿no? Pero lo interesante es que se interpreta el presente muy crítico a la luz del mundo sobrenatural y futuro. Acá hay que contemplar dos planos: el terreno, el presente, el crítico desesperante, pero eso hay que interpretarlo a la luz de un mundo sobrenatural y futuro. Y estos dos detalles influyen en la comprensión y el comportamiento de los destinatarios por medio de la autoridad divina. Claro, los destinatarios de estos libros apocalípticos, de la literatura apocalíptica, están viviendo un presente muy difícil. La revelación parece que viene de arriba, del cielo, de lo sobrenatural, de la trascendencia, que ya tiene el final de la película, el futuro. Y viene una palabra, una revelación, con esa perspectiva, a decir al presente caótico: hey, tranquilos, hay esperanza, resistan, sigan creyendo que el futuro es es revelado para traer cierta tranquilidad, paz, aplomo, esperanza a esa gente. ¿Para qué? Para que tengan una comprensión y se comporten conforme a la revelación. Porque esa revelación viene con autoridad divina. Por acá juega la apocalíptica judía en tiempos de crisis. Muy bien, otros elementos formales del género literario. Elementos formales de este género literario llamado apocalíptica. No podemos considerar el lenguaje de la apocalíptica como literal. Es el gran error que cometimos cuando leemos los textos y leerlos de manera literal, un lenguaje que en realidad es figurado.
El lenguaje de la apocalíptica es figurado, si querés, si quieren, simbólico. Está plagado de símbolos la apocalíptica. Hay piedras que simbolizan algo, hay animales que simbolizan algo, hay colores que simbolizan algo, pero la tarea del lector, ¿cuál es? Descifrarlo, interpretarlo, no quedarse meramente en el plano literal. El primer sentido, una piedra, no, pero pará, detrás de esa piedra, ¿qué sentido doble hay? ¿Qué le transmite esa piedra al lector en contexto de la apocalíptica judía, el lenguaje figurado? Por otro lado, está el trabajo del desciframiento. Y el desciframiento es muy raro que se deje a la interpretación libre del receptor humano. En los textos apocalípticos no vamos a encontrar que el receptor humano diga de primera mano, ah, lo entendí. Es muy difícil encontrar, digamos, imposible. Necesita de ese mediador sobrenatural que le trabaje de hermeneuta, de intérprete. Así solamente lo va a descifrar. Otro detalle que lo estudiamos en otras unidades, el Antiguo 1, y también lo habrán visto en Nuevo Testamento 1 y 2, el fenómeno de la pseudoepigrafía. Pseudoepigrafía. Otros lo llaman pseudonimia. Pseudoepigrafía es escribir en nombre de un personaje importante del pasado, que ya está muerto, pero fue tan importante en la mentalidad del pueblo que voy a escribir este texto y le voy a poner como título que el autor fue ese personaje del pasado. Porque si yo le pongo a este escrito apocalíptico Sebastián Posadas, no va a tener ningún peso, ninguna importancia, ninguna autoridad. Tengo que ponerle Daniel, tengo que ponerle un personaje de peso en el judaísmo, para que la gente lo lea, lo estudie, lo interprete y le dé finalmente sentido a su fe. Pseudoepigrafía. También está la sistematización. ¿Qué queremos decir con sistematización dentro de la apocalíptica judía? Bueno, se intenta clarificar la multiplicidad de los fenómenos mediante esquemas ordenadores. Intenta clarificar la multiplicidad de los fenómenos mediante esquemas ordenadores. Un ejemplo de esto, la apocalíptica judía usa mucho poner periodos de la historia. Describe y narra la apocalíptica en periodos de la historia, una periodización de la historia. Pasado, presente, futuro, o los famosos eones, que se dice, o eras, o épocas. Esto es muy propio de la apocalíptica, describir, narrar, sistematizando por periodos de la historia. Por el conocimiento del orden secreto de las cosas, demuestran que su sabiduría viene de Dios. Siempre en los textos apocalípticos, en estas revelaciones tan densas y pesadas, se destaca la sabiduría, la omnisciencia de Dios, el conocimiento de Dios de los tiempos. Otro detalle importante que tenemos que resaltar es la cosmovisión apocalíptica, que traducido sería cuál es la visión del mundo que tiene el apocalíptico, ¿no? El cosmos. En primer lugar, tiene una visión dualista. Una visión dualista.
en el ámbito de los hombres y del cosmos. ¿Cómo es esto? ¿Por qué tiene una visión dualista la apocalíptica? Porque se va a empezar a ver las dos potencias que están en el cosmos. Dios y el diablo, o si queremos Dios y el mal. Son dos fuerzas diametralmente opuestas. Hay dualismo en la apocalíptica. Una batalla de dos potencias que se juegan los destinos de la historia. Dios y el diablo. Así escribe la apocalíptica. Y se le dice al lector creyente, o sos de Dios, o sos del diablo. O sos de Dios, o sos del mal. Decidite, le dice al lector de este tiempo. Segundo, tiene una visión pesimista del presente. Para la apocalíptica, en el presente triunfa el mal. Porque este tiempo, esta era, es perversa. No hay posibilidad de que triunfe el bien. El bien, la salvación, la victoria solamente puede venir desde un plano sobrenatural. En la historia siempre vence y sigue venciendo el mal. ¿Cuál es la mirada de esta cuestión quizás pesimista, ¿no? Que nos suena re pesimista? La apocalíptica dice, a pesar que Dios es el Señor soberano, aún así, el tiempo presente está dominado por el diablo y sus operadores. Dios es soberano sobre todas las cosas, pero sin embargo en el presente impera el mal, el diablo y sus operadores. Y este tiempo, este eón griego, se caracteriza por una degeneración física y moral que van en crecimiento. Se va degenerando todo, física y moralmente y en creyendo. Por esta razón, otra vez, la apocalíptica insiste, no esperemos la salvación desde este eón, tiempo, era, presente. Tiene que venir de otro lado, dice la apocalíptica. Acá voy a contrastar para que meditemos un poco dos tradiciones, una que ya estudiamos, los profetas, y esta nueva, ¿no? Los profetas estarían en desacuerdo con los apocalípticos. Dirían, no, la salvación es en el presente, en la historia. Dios se revela en su palabra y la palabra impacta en la historia y cambia la historia, dirían los profetas de Israel. Y el apocalíptico le diría, parado en el segundo siglo antes de Cristo, no, hermano. El presente es malo, el diablo, sus operadores, no hay posibilidad de que la salvación provenga de la historia. Tiene que venir la salvación desde arriba, desde el cielo, la trascendencia, y va a venir desde el futuro. Qué perspectivas diferentes, ¿no? Entre el profetismo de Israel, arraigado en la historia, y la apocalíptica que dice, no, viene del futuro y viene de arriba. Son como que también viven momentos, bueno, no sé si momentos históricos diferentes, porque los profetas como que parecía que se venía el fin de Israel y era como algo imparable a menos que cambiaran su actitud, dejaran de pecar y se volvieran al Señor. Como que había la acción humana podía tener quizás alguna torcer ese futuro inevitable, ¿no? Pero en la apocalíptica es como que ya no hay nada que hacer en este momento, está todo perdido en el presente. Tal cual, es un buen análisis, ¿no? Para comparar
cuestiones del pecado, si es posible volverse a Dios o no. Los profetas dicen sí, de hecho la predicación de los profetas es vuélvanse al Señor, ¿no? Y toda la nación se volvía con llanto, con ayuno, a veces no se volvía, ¿no? Pero había una posibilidad de cambio en la historia. Y en la apocalíptica, como decías vos, Patricio, no. Ya la condición ya está perversa, pervertida, el mal, el pecado, no hay vuelta atrás. No puede salir una salvación desde dentro de la historia, no, Claro. tal cual. Me hace acordar también un poco a lo poco que leí de Calvino, ¿no? La caída es total, absoluta del hombre. El pecado corrompió todo y no hay manera de que en el presente haya un cambio. Es verdad, es verdad. Y le sumo a este dualismo un detalle importante, que es un poco más extremista, que sería un dualismo de este concepto, que por lo menos lo pongo en el chat, eones, que serían eras, tiempos, ¿no? Los tiempos. Bueno, hay dos eones, un dualismo. Uno es este es el otro. ¿Y cuáles serían? Bueno, diría la apocalíptica, el eón pasado debe morir, se tiene que terminar, se debe extinguir para siempre, porque fue malo, perverso, pecador. El mundo antiguo, diríamos, ¿no? Debe perecer. No puede haber para la Sí, apocalíptica una continuidad de un eón pasado en el eón futuro. No hay continuidad. Pero para de vuelta, ¿no? Pues lo subimos al ring a los dos. Los profetas dirán, sí, hay continuidad entre el pasado de Israel y claro. la venida del Señor, y la venida del Mesías. Lo que va a decir Isaías, ¿no? Los grandes profetas van a decir, hay continuidad en la historia y viene Dios. Sí, El apocalíptico dice, no, 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 no. Este on, partamos la pantalla en dos. Este on ya terminó. No hay continuidad. Tiene que venir uno nuevo, de arriba y desde el claro. futuro. ¿Qué diferencia? Y las dos Porque tradiciones los están en la profetas Biblia. es como, sí, sí, claro, es como lo que hablamos del Eclesiastés, de Job, ¿no? Es como hay siempre una cosa ambigua, ¿no? Del hombre hacia Dios, aunque sea el hombre creyente. De acuerdo. Y los profetas están como comparados, también que los textos de los apocalípticos están hablando a partir de un presente también histórico, político, social malo, pero me da la impresión de como que el profeta se mete a vivir la historia, digamos, Sí. vive el presente, se mete en el barro de la lucha hasta política, y el apocalíptico está como mirando desde otro lugar, como que se aparta, ¿no? Desde eso también. Es así. El apocalíptico está pensando más allá de la historia, que la solución viene desde allá. No hay chance de arreglar las cosas desde acá. Una salvación presente, no hay chance. Esto va a ir, una frase que usamos a veces cuando las cosas van mal, esto va de mal en peor. El Sí. apocalíptico piensa eso, esto se va a pervertir, se va a corromper cada vez más y no hay chance de solucionarlo desde el presente, desde la historia. Eh, es una dicotomía interesante ahí entre las dos tradiciones. Sí, y una cosa también que mientras escuchaba la explicación me venía a la mente es también, ya entrando en el Nuevo Testamento, no son de este mundo, el mundo es malo, el mundo está gobernado por Satanás y Sí, nosotros somos hijos de Dios. Entonces me hace acordar un poco a eso también, ¿no? Esa idea. igual. Tal cual, porque son textos propiamente de la apocalíptica, ¿no? Eh, Marcos 13 es un texto muy apocalíptico, como así como Mateo 26, todo lo que tiene que ver con el juicio escatológico, lo que va a venir, el siguiente eón, el juicio, ¿no?
son textos atravesados por la apocalíptica judía, ¿no? Claramente. Aún en los evangelios Sí, hay sí. textos. Y una pregunta, porque también con el tema de la dualidad, ¿no? Eh, Viste que a veces se habla del maniqueísmo, pero digamos no el Sí, maniqueísmo político entendido, sino en esa lucha entre una fuerza del bien y el mal. Es como que en el cristianismo y en el judaísmo, si bien está Dios omnipotente, omnisciente, eterno, pero parece que siempre hubo una lucha, como que hay algo de eso. Eso no me termina de quedar claro como a veces, cómo interpretar eso, ¿no? Esa lucha. Pareciera que hubiera finalmente siempre una lucha entre el bien y el mal. sí. Eh, y en el principio, o en otros tiempos, épocas de Israel, no había este dualismo. Dios era soberano, omnipotente, santo. Se sale de una especie de monolatría en Israel. Dios como el Dios soberano supremo, hay otros dioses de otros pueblos, pero no le llegan, Mm, ¿no? Dios convive con otros dioses menores, y después un profetismo más avanzado como Isaías, cuando se burla de aquellos pueblos que tienen divinidades en sus santuarios, y hablan muy fuerte. Isaías, ¿no? Dice, tienen manos, mas no pueden palpar, pies, mas no se pueden mover, ojos, pero no pueden ver, diciendo Yahvé, Dios de Israel, es el único Dios verdadero, va a decir Isaías, ¿no? Ya es un monoteísmo más a ultranza, mm, extremo, profético, de que todo ese conglomerado de dioses que estaban abajo de ese Dios se esfuman, desaparecen. Es una teología posterior. Pero la apocalíptica retoma esta, esta especie de competencia que tiene Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que explicar de alguna manera el mal en el mundo. ujú, Y el gran dilema que tiene Patricio Israel es, ok, ya se fumaron todos los dioses, quedó solamente Yahvé, único Dios existente, de toda la tierra, de todas las naciones. ¿Cómo explicas el mal? ¿De dónde viene el mal? ¿De Yahvé? Es delicado el tema, porque si claro. de Yahvé viene también el bien y el mal, estamos en problemas. Si en Yahvé hay una parte, dicen los exégetas y teólogos, demoníaca del mal, ¿qué Ujú, problema teológico que tenemos entonces? claro. ¿Cómo lo resuelve Israel? No se le puede imputar a Dios el mal, porque Él es puro bien, pura Claro. misericordia, pura santidad. Aparece un personaje que de alguna manera responde y da una explicación de por qué la presencia del mal en el mundo, que es el Hasatán, el diablo, esta figura diametralmente opuesta hacia la apocalíptica, ¿no? Para explicar de dónde sale el mal. No puede venir de Dios, dirá el judaísmo. Claro. Tiene que venir de otro. La apocalíptica crea un ámbito teológico donde dice Dios soberano, sí, pero hay uno que está produciendo el mal, el pecado, el Claro. dolor, el sufrimiento en el presente. A pesar de que Dios sea soberano, ¿no? Y Sí, sí, todo un dilema de teodicea. ¿Cómo puede ser que Dios buena permita sí. eso, ¿no? Todo un dilema fuerte. La apocalíptica retoma el tema de un dualismo. Antes era Sí, Dios, sí, sí. pero ahora hay un problema, ¿no? ¿Quién produce el mal en el mundo? ¿El Claro. hombre? ¿No? Que quizás me voy por las ramas, pero digo, hasta Jesús como hombre padeció el mal. Claro. Lo Sufrió, padeció, lo sufrió plenamente el mal exactamente, del mundo. exactamente. Lo sufre, lo padece, lo vivencia como todo ser humano, vivencia el dolor, vivencia este, todo tipo de violencia que ejerció sobre él, lo vive. Y bueno, la gran pregunta de la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Claro.
citando el Salmo 22, ¿no? Pero la Sí, pregunta sí, bien humana del Hijo de Dios está en la cruz. sí. Claro, hasta que no viene la resurrección es como que Claro, queda siempre eso dando vueltas. claro. Si hubiese sido solamente la cruz, silencio en los cielos, Claro, ese no era el Mesías. claro. Pero la respuesta de Bueno, Dios, hay una respuesta que en la cruz que escapa a nosotros, hasta claro, finalmente poder comprenderla plenamente, ¿no? Porque, el silencio de Dios, el claro, Padre, por así decirlo, en la cruz, es sepulcral. Parece que Jesús está solo, solo, sí, solo, sí, solo. sí, Se puede hacer una gran teología, de hecho está hecha la teología del siglo XX, del silencio de Dios en la cruz. Pero así como hay un silencio del Viernes Santo y del sí, sí, sábado en la sepultura, Dios habla el domingo, ¿no? claro, Y lo levanta entre los muertos. Y no es una resurrección como en Juan sí, sí, 11, como Lázaro, que sale vendado a los altivos. claro, No, es una resurrección de una nueva creación. claro. Está más allá del tiempo y el espacio, en la vida de Dios, en el Hijo de Dios. Ahí Dios habla, ¿no? Tremendo, es muy Es la fuerte. respuesta, digamos. Exactamente. Quizás está la respuesta al mal ahí, ¿no? Y bueno, pero uno Sí, como humano no la llega a poder apreciar en la plenitud. ni hablar, la resurrección es una categoría teológica de tinte escatológica y apocalíptica, es decir, finalmente Dios vence el mal en el Hijo, en la experiencia de la resurrección del Hijo, vence el pecado, la muerte, las ambigüedades de la vida, el envejecimiento, el dolor, todo es vencido en la resurrección. Y Claro, la promesa para los que creemos en Cristo es eso mismo experimentaremos. Pero mientras tanto, claro, sufrimos, tenemos frío, nos morimos. claro. Pero bueno, la resurrección es un mensaje de Sí, esperanza, ¿no? sí. Quiero continuar con lo que me queda del material Bueno, para que quede ahí sí, sí, registrado, de acuerdo. que sería otro punto, ¿no? El futuro se contempla como una nueva creación cósmica. El futuro se contempla como una nueva creación cósmica. Quiere decir esto, quiere decir que la renovación no viene de un cambio de los acontecimientos históricos, ya lo dijimos, ¿no? Sino que la renovación se va a dar en una revolución dramática, catastrófica, que tiene lugar tanto en el ámbito celestial como en el terrenal. La nueva creación, el nuevo cosmos, el nuevo eón, va a ser producto de un cataclismo, de una situación, una revolución dramática, que se va a dar en el plano celestial, cuando hablamos de Dios revelando en el sector humano, un mediador sobrenatural. Siempre los textos apolíticos dicen que hay un cataclismo en los cielos y un cataclismo en la tierra. Es muy propio del lenguaje de la apocalíptica esto. Y también vemos otro punto que es muy interesante, una categoría teológica muy interesante como el determinismo. Determinismo. Y es una forma o una especie de teología de la historia, del tipo sapiencial, ya que venimos de estudiar la unidad 2. Es una teología de la historia. ¿Cómo sería esto? Bueno, se funda en la certeza de la soberanía de Dios por sobre todas las cosas. Acá se pone el énfasis en la soberanía de Dios, sobre todo. Para agregarle un sentido a esto que estamos diciendo sobre el determinismo, todo transcurre conforme a un plan establecido por Dios, que el receptor humano o visionario puede acceder y puede conocer.
En la revelación, el receptor humano puede acceder a este conocimiento de que Dios es soberano, está por sobre todas las cosas, la historia, y todo transcurre según un plan establecido. Humanamente no se entiende, como quizá le pasó a Job, ¿no? Humanamente no entiende lo que está pasando en este sufrimiento, pero en la apocalíptica es como que se abre una ventana en esta literatura, ¿no? Una ventana a la trascendencia y te deja ver, mirá, tranquilo, porque esto está establecido por Dios y va en el transcurso de la historia, y aunque no lo parezca, Dios está en control de toda la historia y la conduce y la lleva a su plenitud, dirá la apocalíptica judía. Otro punto, hay una espera inminente del fin. Hay una espera inminente del fin. Pero no se espera ninguna solución política acá, sino que se espera, ¿qué cosa? Una intervención de Dios, que haga brotar una época nueva, una época nueva que tenga esta idea de fondo, ¿no? Dios es el Señor de la historia. Este sentimiento se lo va a ver mucho en el Nuevo Testamento. Los creyentes del Nuevo Testamento, los discípulos, los apóstoles, de hecho la forma en que escribe Pablo, las comunidades de Pablo, están esperando el fin inminente, la llegada, la venida de Dios en el Mesías, lo que podríamos decir en teología la segunda venida. Todo el Nuevo Testamento está latiendo en el aire un fin inminente. Ya el Señor viene y viene en la generación de Pablo. Pablo creía eso, ¿no? Que el Señor, los que seremos arrebatados, ese incluía en el grupo, de los que iban a estar vivos a la llegada del Señor. Esa era su esperanza. No se le dio porque fue martirizado en Roma, ahí por el 64. Pero fíjate cómo estaban los creyentes del Nuevo Testamento con esta espera inminente. Había en el aire un sentido apocalíptico de nos vamos ya con el Señor. Y más, esto es medio como un adelanto del Nuevo Testamento, ¿no? Pero bajo un imperio romano que cada vez nos oprime, nos presiona y nos persigue más, hay una mirada a los cielos para decir, por favor, vení ya, ¿no? Porque no damos más. Se espera una llegada inminente y un fin de la historia, donde finalmente Dios se declare Señor de la historia. Otro punto, casi ya terminando, es la ruptura de la conexión entre nación y pueblo escogido. Ruptura de la conexión entre nación y pueblo escogido o pueblo elegido. ¿Cómo es esto? Solo los fieles, acá está otra linda categoría de la apocalíptica, la fidelidad. Solo los fieles, los que se mantengan en la fidelidad y los mandamientos de Dios, esos van a poder participar en el eón futuro, en el tiempo futuro, en el tiempo de Dios, que esto es la apocalíptica, ¿no? Solamente los fieles. Y esto es fuerte, ¿eh? Los que no hayan sido fieles, por más que pertenezcan a la nación de Israel, van a perecer. No alcanza con ser israelita, judío, no. Los fieles solamente. La apocalíptica es como medio, va como una especie de cuello de botella, un embudo, y dice los fieles nada más. Solamente los que permanezcan a pesar del martirio, la persecución, la crisis, el caos, los que se salvan, los que disfrutan del león futuro son los fieles. Es muy extremista la apocalíptica, ¿no? En este sentido. Y por último,
podemos decir esto. Se extiende cada vez más la creencia en la resurrección individual. Resurrección individual. Se empieza a hablar como una especie de inmortalidad. Y por consiguiente, como se habla de una resurrección individual y se habla de una inmortalidad, cosa que Israel en el pasado, el Israel antiguo no hablaba de estas cosas, se empieza a ver ahora en la apocalíptica, se empieza a hablar también de las ideas en torno al infierno y al castigo. La apocalíptica es la que empieza a hacer un énfasis en el infierno y en el castigo. Bueno, ¿dónde lo vemos esto? En uno de los grandes textos del profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2. Daniel 12:2 nos dice así: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para el oprobio, para el horror eterno. Es Daniel. Daniel es un personaje que remite al tiempo de los persas, Persia, Israel exiliado en Persia, siglo VI, V, ahí, pero en realidad Daniel se redacta donde está en ebullición del fenómeno de la apocalíptica, en el siglo II antes de Cristo. Por eso dice lo que dice. Recién en el siglo II antes de Cristo se empieza a hablar de una resurrección de los muertos. Resurrección para la vida eterna con Dios, resurrección para el oprobio. Otra traducción diría la ignominia, la vergüenza, el horror eterno. La apocalíptica empieza a hablar de este lenguaje fuerte, duro, en términos de vida eterna, ¿no? O condenación eterna, infierno, castigo. Recién en Daniel hay que esperar, en el proceso histórico de Israel, hay que esperar hasta Daniel 12:2 para escuchar estas cosas, que va a ser la antesala del Nuevo Testamento, ¿no? Que va a tener también un lenguaje muy apocalíptico. Muy bien. ¿Preguntas, consultas sobre Sí, esto? una consulta que, bueno, cuando empezamos a estudiar el tema de la apocalíptica, no podía dejar de pensar, digamos, como persona que está estudiando algo de teología, cómo tengo que tomar la literatura apocalíptica cuando se habla de que está anticipando eventos que van a suceder en el futuro o que sirven para interpretar acontecimientos de mi presente? Ese es mi problema cuando, primero que, bueno, tengo que leer mucho para poder seguir entrando en este mundo de la apocalíptica, pero ¿cómo lo tengo que tomar? ¿Como un mensaje para los judíos del pasado que hablaba de su contexto, o también tiene un mensaje para mí y en mi presente y en el futuro, sucesos que puedan ocurrir en el futuro? Yo creo que en primer lugar deberíamos evitar leer los textos apocalípticos desde un punto de vista de la futurología, porque los textos se escriben en un contexto. Tanto Daniel como Apocalipsis, a veces se lo lee como, mirá las cosas que están pasando hoy en el siglo XXI, ya lo dijo Daniel, ya lo dijo Apocalipsis, y se empieza a armar como una paranoia en el cristiano, ¿no? Pero estudiando, como lo estamos haciendo en esta institución, con la posibilidad de detenernos, los autores, uno puede percibir que esos textos nacen de una situación vital, social, espiritual, en respuesta a una crisis puntual de esa época, porque la crisis es muy fuerte, y la forma que se da esperanza es con esta literatura, con esta forma de vivir la espiritualidad, de reflexionar su fe, teología, con este género literario que
les ayuda a comprender ese sinsentido histórico para darles una cuota de identidad ante este Dios que está en control de todas las cosas, lleva a su pueblo todavía hacia el futuro, tiene preparado un futuro para ese pueblo, pero tiene que seguir resistiendo en el lugar donde está, el sufrimiento, el caos, el dolor, la persecución. Son textos que dan sentido, que no juegan a la futurología. Parece, pero ya dijimos en un punto, usa lenguaje figurado, usa lenguaje simbólico. El problema es cuando agarramos el texto de la apocalíptica y jugamos a futurología o una lectura literal. Bueno, este personaje que dice acá Daniel es el actual presidente de Rusia. Eso es un disparate que a veces hacemos, ¿no? O en Apocalipsis, este falso profeta seguramente es este líder religioso. En mi perspectiva, de los estudios bíblicos, para mí es un disparate total. Pero en las iglesias se escucha eso desde los púlpitos. Falta estudio de la apocalíptica, del género apocalíptico, para no decir esas barbaridades. Claro, porque yo lo he escuchado eso, que dicen, Sí. esto va a pasar así, asá, y va a ser en tal lugar. Sí, que los chinos van a venir y van a cruzar un río, 1.000.000 de soldados chinos, y lo dice el Apocalipsis. Esas cosas yo las he escuchado, ¿no? Sí, sí. Pero olvidamos que... Y yo, perdón, sí. la simbología, ¿cómo la puedo interpretar yo cuando leo algún texto del Apocalipsis? ¿Cómo podría interpretar todo eso? Me remito a lo que diría, digamos, el mediador, porque, bueno, en Daniel también explica, ¿no? Se explica bien a qué se refiere las imágenes que van presentando. Hablo de Daniel porque es el que recuerdo más claramente. ¿Me remito a eso o hay algún material, bibliografía o algo que me permita hacer una lectura así en ese contexto? Bien, dos cosas. A veces el mismo texto interpreta lo que quiso decir unos versículos anteriores. Eso no significa que vamos a entender todo, ¿no? Pero a veces en el mismo texto bíblico escucha, sube acá, le dice algo, mira, y aparecen determinados animales, un candelabro, una descripción de un hombre con determinada vestimenta. Puede ser que venga la explicación en versículos posteriores, o puede ser que no. Pero hay materiales, comentarios bíblicos, de exégesis, especialistas en apocalíptica, que estudian la cuestión histórica, cultural, la cuestión literaria, de los símbolos, de las metáforas, de las imágenes, de qué pueden significar para el escritor de ese texto y para los destinatarios de ese texto. Porque recordemos que el autor de esos textos apocalípticos tienen su contraparte, los que van a recibir ese texto. La pregunta que podemos hacernos es, ¿los que reciben ese texto de primera mano entienden esos códigos, símbolos, metáforas, imágenes? Se supone que sí. Claro. Se supone que sí, porque son textos de un creyente a otros creyentes. Y esos símbolos, colores, animales, imágenes grandiosas, se supone que los entienden. Los que no los entendemos somos nosotros que vivimos 2000 años después, ¿no? Somos nosotros, perdón. Pero yo te puedo pasar, Patricio, por mail. Sí. Si podés hacerme acordar con un mail, Seba, pasame algo de apocalíptica y yo te mando quizás un comentario de Daniel, un comentario de Apocalipsis, serios, ¿no? Contemporáneos, críticos, que te ayuden a comprender estas cuestiones simbólicas, fuertes, de estos textos. Eso sí, eso me interesa para poder entenderlo, digamos, desde ese punto de vista, ¿no? Claro. La simbología y el mensaje que expresa, ¿no? Lo que suele suceder, Patricio, con la lectura que hacemos como creyentes del siglo XXI es que nos perdemos en los detalles desde lo grandioso, desde la futurología, como jugábamos recién, bromeando, desde lo literal, pero nos olvidamos del mensaje
del claro, mensaje que fue para esa gente de ese tiempo y también puede recorrer la historia y llegarnos a nosotros hoy de cuál es el mensaje que nos puede transmitir un libro tan complicado, enigmático, encriptado como Daniel o Apocalipsis. Y yo lo sí, resumiría en pocas palabras, no diciendo que es todo esto, ¿no? Pero en tiempos de crisis, en tiempos donde nos da la sensación de que, ¿dónde está Dios? ¿Dios está en control? Mirá lo que es esto, lo que estamos viviendo. claro, Pandemia, guerra entre rusos y ucranianos, que hablaban de una tercera guerra mundial, los noticieros, sí, sí, situación económica, y todo lo que estamos viviendo, a veces nos pasa como los judíos apocalípticos, decir, ¿está o no está Dios en control? claro, Y el mensaje de la apocalíptica, cuando a veces perdemos la identidad como iglesia, la fe está medio como descascarándose, Dios nos habla a través de estos textos para decir, hey, tranquilos, aunque la situación esté, que se mueve todo en tu vida y en la situación de claro, tu comunidad, tu país o en el mundo, yo sigo siendo el Dios de la historia. Yo sigo siendo el Dios que conduce la historia y nos da una mirada hacia el futuro de esperanza, cuando toda la propuesta actual es desesperanza, o sí, desesperación, peor. Y ante, ante los avatares y los problemas de la vida, siempre esta palabra típica de la política, resistencia. claro, Resistencia, resistir. Hoy sí, sí, a nosotros nos toca resistir ningún imperio romano que nos golpea la puerta y nos llevan preso y nos matan por nuestra fe. claro, Gracias sí, a Dios que sí, no nos sí, vimos eso, pero resistir ¿a qué? Hoy, ¿cuáles son las formas de resistir para que nuestra fe no mengue, no se apague? Resistencia. Resistencia, esperanza, son dos palabras claves en la sí, sí, Apocalipsis, sí, ¿no? Y seguir creyendo en este Dios de la historia, que está en control de todas las cosas, que sigue siendo soberano a pesar de los imperios, los reyes, los gobernantes, o quien esté de turno, Dios sigue siendo el soberano de la historia, ¿no? Bueno, a mí una cosa que me impresiona siempre, y yo lo pienso, ¿viste? Que los textos que dicen yo soy el que pone a los reyes, yo lo pongo, yo lo saco, ¿viste? Claro, Dios dice eso, ¿viste? O en los textos siempre está, yo soy el que decide finalmente quién está acá y quién se va. claro. Qué mirada e interpretación que tienen esos textos de Dios en control, hasta de los que están sentados en los tronos en los Claro. diferentes Él pone a reinos, ¿no? Nabucodonosor y lo pone a Ciro después. Claro, claro. Nabucodonosor, que hizo un desastre con Jerusalén y con los judíos, como después los textos dicen que Nabucodonosor, mi siervo, dice en Daniel. ¿Cómo tu siervo? Sí, sí, Si este no destruyó todo. Sí, sí, pero el Dios es Dios de la historia, de la trascendencia que no sé si sirve la metáfora, pero como un tablero de ajedrez, vení, vos me servís para claro. esto en la historia. Nabucodonosor, acá, mi siervo. Que hay un texto que lo humilla y Nabucodonosor Sí, llega a la sí, condición como si fuese un animal y después lo restaura. sí, A sí, Ciro, sí. vos dijiste Ciro, Patricio, Ciro, rey persa, ahí es muy loco, Isaías dice, mi Mesías, mi ungido, Ah, Ciro. eso sí es verdad que lo nombran como ungido, sí. Isaías 45 le dice a un rey pagano, una locura esto, mi ungido, mi Mesías, mi Mesías. Si lo querés traducir en griego, mi Cristo. Es muy loco el texto ese, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, es verdad que eso me acuerdo que lo leí eso. Pero hay Sí, tantas cosas que me descolocan a veces leyendo la Biblia claro, bueno, no las puedo recordar, pero siempre hay algo que, sí, ¿esto cómo es? tal cual. Eh, Son cosas que te descolocan porque uno, claro, viene con una cierta estructura, un cierto orden de la historia de Israel, y por ahí te encontrás con un rey pagano como Ciro, y el Mesías, el ungido era David, el ungido es el rey que está en Claro, Jerusalén, el ungido para nosotros cristianos es Jesucristo. ¿Cómo le vas a decir claro, Isaías ungido a un rey persa? Sí. Y Isaías lo dice como en la voz de Dios.
ni Sí, un sí, tiro. sí. Es extraño ese texto. Sí, sí, sí. Pero bien. Bueno, muy bien. Hasta Bueno, aquí hemos llegado con el contenido de Apocalíptica Judía. Mandame el mail, te mando literatura, sí, comentarios para enriquecer ahí de los textos apocalípticos. Y mañana o el lunes colgamos este video para los compañeros y sí. compañeras que no pudieron estar. En julio Dale. hacemos otro encuentro, cerrando, Un encuentro más. integrando todo. Estaría bueno tener un último Bueno, encuentro, ¿sí? sí, 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 de acuerdo. Patricio, un gustazo volver Bueno, a verte bueno, y gracias, Sebastián, siempre, lo mismo. siempre es un placer el intercambio con vos. Sí, 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 sí. No, Que, pero me bueno, apasiona esto, sí. está bueno. Che, buen descanso, buen fin de semana y Bueno, saludos gracias. para tu familia. Que estés Bueno, muy bien. bueno, gracias, Sebastián. Hasta Chao. pronto. Chau, chau.